adentro de esa superficie, hay un cambio negativo de Q. Se está perdiendo carga porque evidentemente está saliendo corriente hacia afuera. ¿Se entiende con los dedos, aunque sea conceptualmente? Sí, sí. No me digan que no está re bueno, es. Bueno, sí, para hacer un jueves a las 9 de la mañana, capaz que no tanto. Bueno, nada, eso. Un pequeño detalle de esta expresión de este tipo que lo van a poder ver en un montón de formulaciones expresadas, la ley de continuidad, te puede cambiar la letra, aplicada a otras cosas, pero generalmente nos dice conceptualmente con los dedos la misma cosa, ¿no? Entonces, interpretamos que la corriente eléctrica no se va a generar de manera espontánea. Se necesita de que haya una carga, ¿no? Que esté variando en el tiempo. Eso me parece como lo más lindo que tiene. Quería que lo hagan ustedes, medio que ya se los hice todo ahí. Bien, entonces las ecuaciones de Maxwell lo que hace entonces es recopilar, de alguna manera reformula todo, y él dice, todo el electromagnetismo está escrito a través de estas 4 leyes, que obviamente a la izquierda tienen la forma integral, y a la derecha tienen la forma diferencial, ¿no? Entonces, para pasar de un lado a otro ya lo hemos visto, ¿sí? En el caso de que vea los E por diferencial S, este Q que está acá lo cambio por la integral de ρ diferencial B, ¿sí? Aplico el teorema de la divergencia, me van a quedar los volúmenes ahí adentro, y acá adentro no va a quedar otra cosa que la divergencia del campo, meto el epsilon 0 adentro acá, y ya estaríamos en estas condiciones, y si es de acá, parto al revés, hago una integral de volumen de ambos lados, y luego aplico el teorema de la divergencia, ¿no? Todo igual, en caso de la divergencia o en el caso de los rotacionales, ¿no? Nada más que eso. Una cosa interesante que capaz que ahora no les va a decir nada, pero se los cuento de manera anecdótica, las ecuaciones de Maxwell son relativistas y son invariantes de las transformadas de Lorentz, ¿sí? Las transformadas de Lorentz son las que usamos en relatividad, eso lo van a ver en la física 4, y el electromagnetismo no se ve afectado por las transformadas de Lorentz, no es como en el caso de la dinámica newtoniana, ¿no? Entonces son cositas que van a ver después. Nada más está todo conectado. ¿Qué sigue? Bueno, como ustedes saben, los campos eléctricos y magnéticos pueden propagarse en forma de ondas electromagnéticas. Entonces lo primero va a ser, vamos a meternos en el vacío. Entonces, a las ecuaciones de Maxwell que estaban recién, las expresamos en vacío. Entonces no va a ser otra cosa que la primera no va a tener un ρ dividido epsilon 0 porque en el vacío no hay cargas. La segunda queda igual. La tercera también. Y en la última lo que matamos es J, ¿sí? Porque obviamente no hay carga que están circulando, no tenemos corrientes de conducción, ¿no? Bien. Esto no se alcanza a ver muy bien. A ver. Un segundo. Ah. Ahí. Quiero que se vea bien, porque si no... Esto es todo en vivo, esto es como tener el borrador. Bueno, fíjense que en este caso, siempre partimos, está re bueno porque partimos lo quise explicar así, como partiendo todas de las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Fíjense, si tomamos esta ecuación que está acá, presten atención, ahora. Si tomamos la ley de Faraday, ¿sí? Y aplicamos, le hacemos un rotacional, ¿sí? A ambos lados. Fíjense, le ponemos un rotacional acá. O sea, le aplicamos el operador gradiente en un producto cruz. Hacemos rotacional de esto. Lo mismo de este lado. Es lo que está acá.
no se pierdan. No hice más que eso, agarrar la ley de Faraday y aplicar el rotacional a ambos lados. ¿Sí? Obviamente, acá sacamos la derivada respecto de t, queda acá afuera. ¿Sí? Y es lo mismo que aplicar el gradiente producto cruz de esto, que hacer la derivada gradiente producto cruz de b. ¿Sí? Y acá lo que tenemos acá adentro es el rotacional, ¿sí?, de b. Y el rotacional de b no es otra cosa que lo que uno podría llamar la cuarta ley de Maxwell, ¿no? O la ley de Maxwell generalizada, donde no aparece J porque no tenemos corrientes de conducción, ¿no? Entonces, donde dice el rotacional de B, ponemos esto que está acá, ¿sí? Y eso es exactamente lo que hice. Entonces, fíjense que acá aplicamos una propiedad de los rotacionales, ¿sí? Parece que no, pero esta propiedad seguramente la utilizaron bastante. No sé si se acuerdan del análisis, supongo que yo que del análisis 2, pero el laplaciano, ¿no?, que es esto que está acá, el laplaciano de un cierto campo va a tener que ver con tener el operador gradiente de esta divergencia, ¿sí?, menos aplicar el rotacional de este rotacional que está acá. Es una propiedad que seguramente la han utilizado y por ahí la tienen que recordar un cachito. Eso es eso. Acá simplemente jugamos un poquito, sacamos mu0 y epsilon 0 acá afuera, y nos queda la derivada respecto de t, de la derivada respecto de t de e, ¿sí?, el signo menos se mantiene, y no es otra cosa que la derivada segunda del campo eléctrico en el tiempo. Por otro lado, al hacer este jueguito que hicimos acá adentro tenemos, ¿sí?, la divergencia de E. Y eso en vacío es igual a 0. Quiere decir que este término, chácate, murió. O sea, que este menos se me va con el otro, y lo que nos queda es esta hermosa expresión que está acá. ¿Qué representa esa expresión? Ya vieron física 2, así que es imperdonable que no me lo cuenten, ¿eh? ¿Qué es eso? Una onda. ¿Cómo? De vuelta, que estaba bueno, pero no lo terminé de escuchar. Una onda viajera. La ecuación diferencial de una onda, ¿sí? En este caso, en E. La perturbación en este caso es el campo eléctrico, ¿no? Perfecto, muy bueno. Entonces, no solamente eso, esa información sacamos de aplicar las ecuaciones de Maxwell, fíjense, no, estamos sacando una información súper importante, y es que el campo eléctrico en vacío se va a propagar en forma de onda. No solamente eso, sino que este numerito que está acá tiene que ver con ¿qué? Con la velocidad de propagación de esa onda. ¿Se acuerdan eso? Ese término que estaba ahí no era otra cosa que 1 sobre la velocidad de propagación. En la ecuación diferencial de una onda, ¿no? De ahí se saca la velocidad de la luz. Exactamente. Y esto es al cuadrado, ¿no? Porque por las derivadas están al cuadrado. Exactamente. ¿Sí? Entonces, eso representa la ecuación de onda que corresponde al campo eléctrico. Eso es una belleza, ¿no? Como decía Vladimiro, de acá saca la velocidad de propagación, que en este caso la velocidad de propagación no es otra cosa que lo que uno llama comúnmente la velocidad de la luz. Y se la tiene su propia letra, su propia etiqueta, y es C. C es igual a 1 dividido la raíz cuadrada de mu0 epsilon 0. Si uno saca la cuenta de esto, aproximadamente, eso es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. ¿No? Bueno, voy a escribirlo acá. O sea que solo, sin ningún artilugio, sin ninguna cosa rara, un poquito de matemática y de la aplicación de las leyes de Maxwell, sacamos que el campo eléctrico se propaga
como ondas, ¿sí? Como una onda, cuya velocidad de propagación es este numerito, ¿sí? Que es lo que uno llama la velocidad de la luz, y es 3 por el 8 metros sobre segundo. Un dato de color es que si uno hace lo mismo, ahora, en vez de, se lo dejo de tarea, está buenísimo que lo hagan, ¿sí? Si lo hacen con la ecuación 4, van a obtener la ecuación de onda que corresponde al campo magnético, van a encontrar la misma expresión y van a encontrar que B también, van a encontrar una representación de este tipo, pero para B, ¿sí? Eso es muy simple, hacen lo mismo que está acá, toman esta ecuación, aplican la rotacionada, sacan la misma cuenta, ¿sí? Les va a quedar grandioso porque acá seguramente les va a quedar el modo tal de meter esta expresión acá adentro, ¿sí? Posiblemente en vez de usar esta, van a tener que usar esta después, y juntan y van a poder llegar acá. Se lo dejo a tarea porque es muy lindo. Entonces, las ecuaciones de Maxwell predicen la existencia de las ondas electromagnéticas. Este es lo que uno llama el espectro, ¿sí? Un espectro electromagnético en el que uno dibuja, o en realidad va haciendo esquemas de las ondas, teniendo en cuenta su longitud de onda y su frecuencia, que obviamente, como son ondas, estas son inversamente proporcionales. En este caso, obviamente, lambda nu es la frecuencia, ¿no? Tiene que ser igual a la propagación, a la velocidad de propagación de la onda, que es c, ¿no? C chiquita en realidad, ¿no? Bueno, y los ejemplos de ondas electromagnéticas que uno conoce, ¿sí? Obviamente las ondas de radio, las microondas, y por ahí lo que más nos interesa, lo que va a interesar muchísimo en la física 4, ¿sí? Cuando vean óptica en la primera, a ver, sí, en la primera parte de la materia, ¿sí? Es ese pedacito que está ahí, lo que es sensible al ojo humano, ¿sí? Que es lo que uno llama el espectro visible, que está aproximadamente entre 400 y 700 nanómetros, ¿sí? Tenemos todo el espectro de lo que uno llama los colores, ¿sí? Que son en realidad etiquetas que uno le pone a esas longitudes de onda, ¿no? Por debajo de los 400 nanómetros, fíjense, entre 400 nanómetros y 700 nanómetros, ¿no? Por debajo de esos 400 nanómetros tenemos el ultravioleta, ¿sí? Y por encima el infrarrojo, ¿no? Un poquito más, en longitud de ondas más cortas tenemos rayos X, y los rayos gamma también. Después vamos en la física 4 también van a ver que de alguna manera la frecuencia de las ondas electromagnéticas va a estar asociada a la energía, ¿sí? Mientras más frecuencia tenga, van a ser más energéticas, y bueno, eso lo van a ver en la materia que viene. Un pequeño, simplemente, introducción. No voy a espolear las bondades de la física 4, ¿no? Bueno, obviamente siempre sale mal algo en la presentación, venía todo bien. Si suponemos que el campo eléctrico, por ejemplo, viaja en modo de onda armónica plana, si nuestro campo eléctrico se manifiesta de esta manera, de las ondas que uno, seguramente ustedes vieron las ondas mecánicas en la física 2, analicemos esta expresión. Tenemos el campo eléctrico que oscila en el eje Y, se propaga en X y en el tiempo, ¿no? Tiene una cierta amplitud, golpeada con un seno, ¿sí? Es una onda senoidal, K por X menos omega T más una cierta fase inicial. Este K es lo que uno llama el número de onda, ¿sí? Y esto es lo que uno conoce como la frecuencia, ¿no? La frecuencia angular. Este K está relacionado con la longitud de onda, ¿sí? K es igual a 2 pi sobre lambda, y este omega con la frecuencia nu, ¿sí? O sea, acá el número de onda de alguna manera tiene que ver con el periodo espacial, ¿sí? Denotado por la longitud de onda, y omega con el periodo temporal, o sea, lo podemos expresar como 2 pi nu. ¿Sí? Recuerden que este nu es la F, ¿no? O sea,
En la física 4 van a usar nu y bueno, ir acostumbrando un poquito la mano. No es otra cosa que 2pi sobre el periodo, ¿no? Digo porque la forma de expresar las ondas es muy variada y se puede expresar tranquilamente así o puede tener más numeritos y sacar los pies afuera y unas cosas más. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo? ¿Cómo procedemos si tenemos la formulación del campo eléctrico y lo que queremos hacer nosotros es encontrar el campo magnético? Es decir, bueno, tenemos la fórmula matemática de la expresión del campo eléctrico y lo que queremos hacer es encontrar el campo magnético. Entonces, lo que tenemos que hacer es preguntarle a Maxwell cómo lo haría. Entonces, encontremos la expresión de campo. Fíjense, bueno, acá en realidad van a inspeccionar ustedes qué ecuación van a utilizar. Utilicemos la expresión de Faraday, que es una de las leyes de Maxwell, ¿sí? En la cual, fíjense que tiene mucha información, y la información es la siguiente. Dice, a ver, tengo el campo, ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces quiere decir que si le aplico su rotacional, puedo encontrar de alguna manera información que me pide la derecha de la expresión, que es el campo magnético. ¿Está bien? Así de simple. Bueno, nada que no se pueda hacer. Aplicamos entonces la parte izquierda. ¿Sí? Aplicamos rotacional, o sea, hacemos IJK, hacemos el producto cruz. ¿Sí? Ponemos el operador gradiente, o sea, la derivada respecto de X, la derivada respecto de Y, la derivada respecto de Z. No tiene contribución en Y, ¿sí? E está en X, perdón. Es 0 acá, es Y en Y, y es 0 acá. O sea que directamente luego hacemos el producto vectorial. Hacemos esto con esto. ¿Sí? Fíjense que lo que nos queda es la derivada respecto de Y por 0 menos la derivada de Y respecto de Z. Deberíamos derivar esto respecto de Z, pero no hay nada de Z, entonces eso me da 0. ¿No? Luego cuando hacemos esto me da 0, y luego cuando hacemos esta parte que está acá, nos queda la derivada respecto de X de EI menos 0. ¿Sí? Y ahí están las tres componentes de ese producto. Por otro lado, ¿sí? La derivada respecto de t de B podría tener cualquier componente. ¿Sí? Uy, no sé qué hice. Esperen. Ahí está. Acá. Entonces, fíjense, componente a componente, esto me da 0, esto me da 0, y lo que sobrevive es esta parte que está acá. ¿Sí? O sea, lo que tenemos ahí es que la derivada respecto de X de Y es igual a la derivada de BZ respecto de T. ¿No? Entonces ya es como que tenemos idea de dónde va a estar oscilando el campo magnético B. De alguna manera ya tengo información, es decir, el campo eléctrico E se encuentra oscilando en Y y se propaga en X, y de alguna manera el campo B va a estar en Z, ¿no? Ya estoy teniendo un poco de información importante sobre eso. Bueno, sigo jugando un poco, resolvamos porque es súper divertido. Entonces, esa expresión hay que derivarla respecto de X, ¿sí? Y luego lo que vamos a hacer es integrarla respecto de T para encontrar BZ. Eso lo hice todo junto, hace para que ustedes lo hagan. Entonces, fíjense, es muy fácil porque primero hay que derivar respecto de X, cuando derivamos respecto de X, sale este K afuera, que es este que aparece acá. Y cuando después integramos, ¿sí? Respecto de T, metemos un omega acá afuera, abajo en realidad. ¿Sí? Y bueno, teniendo cuidado con los signos y demás. Esperen que estoy metiendo gente. Simplemente es hacerse integral. Fíjense, nos queda una cosa muy interesante. Esperen que
lo que tenemos acá, fíjense, es que, primero que nada, sabemos que acá nos queda K sobre omega, que es lo mismo tener 1 sobre omega sobre K, ¿sí? Omega sobre K no es otra cosa que C, ¿sí? Y eso porque, por lo que, las expresiones que vimos antes, ¿no? Omega termina siendo 2pi nu, y K 2pi sobre lambda, 2pi con 2pi se me van, y lambda me queda arriba, entonces me queda nu por lambda hizo de C, ¿no? Y aparte de tener eso, encontramos una relación entre las amplitudes del campo eléctrico y el campo magnético, ¿no? Que no va a ser otra cosa que esta, ¿no? Que es decir, que la amplitud del campo eléctrico va a ser igual a C por la amplitud del campo magnético. De la misma manera, punto a punto, en todo punto voy a poder ver esta misma relación, digamos, ¿no? Porque obviamente esto va para todo xt. Entonces, quiere decir que el campo eléctrico, ¿sí?, va a ser igual a C, al valor de C, que va a ser la velocidad de la luz, por el campo magnético. Es genial cómo de alguna manera u otra las unidades se van comportando de una manera muy amable, ¿no? Entonces, como para poder darle un cierre, tenemos la expresión del campo magnético final, ¿sí?, donde nos da, primero, que fíjense que teníamos una expresión seno, que la derivábamos, hallamos un coseno y la volvemos a integrar. Entonces, vamos y venimos de un seno, llegamos a un seno, y lo interesante, primero, muchas cosas para ver. Primero que la amplitud V0 va a tener que ver, se va a relacionar con E0 a través de C, como dijimos recién, y por otro lado, fíjense la fase, ¿sí? La fase de la onda asociada al campo magnético es la misma fase de la onda asociada al campo eléctrico. Quiere decir entonces que campo eléctrico y campo magnético se mueven en fase, ¿sí? Eso está genial, genial. Entonces, ¿qué otra cosa? Algo importante es que el campo eléctrico se encontraba en J, ¿sí?, oscilando en J, propagándose en X. B se encuentra oscilando en K, propagándose en X. Entonces lo que estamos diciendo es que es una onda transversal, ¿no? Tanto el campo eléctrico como el campo magnético se propagan, o sea, van oscilando en realidad de manera perpendicular a la dirección de propagación. Obviamente ahí está un dibujito de lo que hemos visto. Porque están todos De los ahí les libros. viene la representación. Exactamente. Fíjate que acá tenés E, que está oscilando en el eje Y y propagándose en el eje X, y B está oscilando en Z, ¿sí?, y se propagan en X. Punto a punto la relación es C, ¿sí? Están en fase, son no transversales, y bueno, la belleza de las ondas electromagnéticas. Bueno, no quiero dar mucha información, porque ustedes tienen que repasar esto, ¿no? Una cosa importante es, bueno, tenemos las ondas y ¿qué hacen? Obviamente, transporte de energía. Algo relacionado completamente a la energía es lo que uno llama el vector de Poynting, que es este vector S, donde uno lo que hace de alguna manera, tenemos el producto vectorial E por B, ¿sí? Si hacemos el producto vectorial E por B, eso nos va a dar la dirección de propagación de la onda. Y después, esto está buenísimo, porque fíjense, parece que lo dejamos ahí, pero ahora vamos a sacar información de otro lado y los vamos a unir. Fíjense, si de alguna manera yo tengo la onda electromagnética con sus campos eléctricos y magnéticos, y lo que quiero es, por ejemplo, me fijo en un instante acá, y luego me fijo en otro instante, y veo cuánta energía atrapo ahí en esa región, ¿no? Para evaluar la energía, ¿no? Entonces, si yo quiero ver la energía, ¿sí?, voy a tener en cuenta la energía asociada al campo eléctrico y la energía asociada al campo magnético, ¿no?
Y esto que está acá, cada uno de ellos es la densidad de energía. Entonces, si la densidad de energía la multiplico por mi elemento de volumen, eso me va a dar energía total. Estas expresiones que están acá, ¿se acuerdan que yo les dije ya las vamos a ver en ondas electromagnéticas? Porque estas son la energía contenida, ¿se acuerdan? Que no teníamos la energía contenida cuando hablamos de capacitores. La energía contenida por unidad de volumen, que es esta densidad de energía, es ese valor que traemos acá. Y esta era muy parecida, pero el mu cero acá abajo, y es la energía almacenada en forma de campo magnético cuando estábamos hablando, ¿se acuerdan? En el caso de una bobina, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de bobinas, ¿no? O sea, cuando hicimos una comparativa entre lo que ocurría entre los capacitores y su energía almacenada en el campo eléctrico, y las bobinas y la energía almacenada en forma de campo. Entonces, si esa densidad de energía, recuerden que esto que está acá es energía por unidad de volumen, ¿sí? Si yo solo multiplico por mi elemento de volumen, me va a dar la energía total, ¿no? Obviamente, este pedacito diferencial de X, ¿sí? No va a ser otra cosa que C por diferencial de T, ¿sí? Lo que está propagándose en ese diferencial de X va a tener que ver con la velocidad de lo que se propaga en ese tiempo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, si yo este A por diferencial de T, en vez de tenerlo golpeando ahí, lo tengo acá abajo, me queda du dividido A diferencial de T. Fíjense que nos queda esta expresión, ¿sí? Y si jugamos un poco, ya eso se los dejo a ustedes, si empiezan a poner en S por B y jugar un poquito, vamos a obtener esta expresión de 1 dividido mu 0 E por B. Dicen, bueno, pero ¿eso qué significa? Bueno, fíjense que no va a ser otra cosa que para el caso de esta onda electromagnética, de calcular el módulo de este vector S. ¿Sí? Como estos vectores son perpendiculares, entonces el seno de 90 es 1 y esto me queda E por B, ¿sí? Dividido mu 0. Entonces, ¿qué puedo sacar a conclusión? Que si yo hago el módulo de este vector, me va a dar información de quién, de la energía por unidad de área, por unidad de tiempo de la onda. Entonces, cuando hablo de energía, estoy hablando de esa cantidad, ¿no? De la energía por unidad de área y por unidad de tiempo. Una observación importante, ¿sí? Lo que les dije recién, es que en esta expresión se relaciona en un instante de tiempo en particular. ¿Por qué? Porque si se habrán dado cuenta, digamos, yo me paro en un determinado tiempo, mido E, mido B, para ese determinado diferencia de tiempo, ¿sí? Y de ahí puedo calcular el módulo de S. Pero se habrán dado cuenta ustedes, ¿sí? Que tanto E como B son vectores que lo que hacen es variar en el tiempo de manera senoidal, ¿no? O cosenoidal. Entonces, ¿qué ocurre? Experimentalmente lo que nos va a interesar es conocer el tiempo promedio de ese, es decir, promediamos ese, eso ya lo hemos hecho para otras cantidades. Si promediamos ese, fíjense, no va a ser otra cosa que poner acá E por B, ¿sí? Eso nos va a quedar E0 por B0 y nos va a quedar un seno ahí cuadrado que lo que va a hacer es promediado en el tiempo, eso tendría un medio, ¿no? Lo que habíamos ya hecho antes para otras cantidades. Entonces, a esta expresión en particular que conocemos, y cuando hablamos de energía de las ondas, uno habla en general de esto, de el promedio de este vector, ¿sí? Ahí sí me gusta más porque lo puedo evaluar un poco mejor. Lo único es esta cantidad dividido 2, y es lo que uno llama la intensidad de la onda, ¿sí? La intensidad de la onda no va a ser otra cosa entonces que la energía por unidad de área por unidad de tiempo, ¿sí? Eso es muy importante. No me quiero perder acá en esto de contarles, ¿sí? Fíjense, esto es, de alguna manera, cuando yo hablo de intensidad, recuerden esto. Estoy hablando de energía
No lo puse, pero bueno, para que quede claro. Por unidad de área, porque tienen problemas después en la guía, que después te los voy a mandar porque no alcancé a verla bien. ¿Sí? Entonces, si la energía por unidad de tiempo es la potencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, la intensidad también la puedo ver como potencia por unidad de área, o la potencia de intensidad por área. Entonces, yo puedo tener ahí, por ejemplo, fíjense, con esa expresión, yo puedo tener, por ejemplo, una fuente de ondas, que tira ondas, por ejemplo, para cualquier lado, las electromagnéticas. Imagínense para cualquier lado. Imagínense el sol, por ejemplo, o no importa. Y puedo hacer un barrido a lo largo de esa fuente, ¿sí? Y teniendo en cuenta la potencia que está emitiendo esta fuente, ¿sí? Que está tirando ondas electromagnéticas para todos lados, yo me paro a una cierta distancia, por ejemplo R, y puedo evaluar la intensidad en este punto, por ejemplo. Entonces la intensidad en ese punto no va a ser otra cosa que la potencia que está radiando, la potencia de radiación, digamos, ¿no? Que está emitiendo ese cuerpo, dividido el área que estoy yo barriendo, por el cual está, en el que veo esa emisión, digamos, ¿no? En el caso de que fuese una pelotita, algo esférico, esa área sería un área, un 4πr², digamos, ¿no? Hacer una analogía algo como Gauss, para que tengan una idea. ¿Sí? Cómo se relacionan potencia, área e intensidad. También son cosas que van a abordar cuando vean radiación de cuerpo negro en la física 4. Por último y no menos importante, no solamente, entonces, cuando hablamos de energía de las ondas, estamos hablando de alguna manera de la intensidad, ¿sí? Por ahí, si en algún final alguien les pregunta, háblame un poquito de la energía de la onda, hay que hablar de la intensidad. Pero también transmiten cantidad de movimiento, y eso está dentro de lo que uno conoce como la presión de radiación. O sea, las ondas electromagnéticas sabemos que transportan cantidad de movimiento, entonces si transportan cantidad de movimiento, por ende ejercen una presión cuando inciden sobre alguna superficie, ¿no? Es decir, te golpea una onda, y como lleva cantidad de movimiento, hay una presión, ¿sí? Dado que hay una fuerza, digamos, una cantidad de movimiento ahí, que de alguna manera que está siendo transportada, digamos, ¿no? Por la onda, ¿no? Y vamos a hacer el caso de, dos casos límite, en un caso de la absorción total. Si la onda, tenemos una onda electromagnética que llega a una cierta superficie y se absorbe completamente, ¿sí? Esta chiquita es la cantidad de movimiento, esta es una relación que van a usar mucho también. La cantidad de movimiento va a ser la energía dividido la velocidad de la luz, ¿sí? Les dejo a ustedes para que vean las unidades y demás. Entonces, eso me va a servir, ¿por qué? Porque si pienso en la presión como la fuerza por unidad de área, ¿sí? En un modelo que tenemos muy incorporado, y la fuerza no va a ser otra cosa que la derivada de P respecto de T, ¿sí? Esto es la F, dividido el área, pero P si es U sobre C, ¿sí? Fíjense que lo que estamos teniendo acá no es otra cosa que la derivada de U respecto de A y respecto de T, que eso no va a ser otra cosa que S, ¿no? Entonces, cuando hablo de cantidad de movimiento, hablo de la energía dividido la velocidad de la luz, y en el caso de que hable de presión de radiación, directamente estoy pensando en S, ¿sí? En el módulo de S dividido la velocidad de la luz. ¿Cómo se relacionan ambos, no? Y el otro caso límite, la reflexión total, ¿sí? En este caso, fíjense que la única diferencia va a ser que el P, en vez de va a ser U sobre C, va a ser 2U sobre C. En el fondo, en la reflexión total, ¿se acuerdan? Lo que te vamos a tener en cuenta es como una variación de P, ¿no? Golpea acá, y en el fondo está reflejando
O sea que en ese caso, estamos en el caso límite, ¿sí? Y nada, en ese caso lo único es que va a estar todo multiplicado por 2, ¿no? Se lo dejo para que después lo repasen con un poquito más de detalle, ¿sí? Pero para que vean que cuando hablo de presión de radiación, lo que tengo abajo de ese concepto es que las ondas electromagnéticas también transmiten cantidad de movimiento. Entonces, importante, más allá de estas cositas que ustedes tengan en cuenta que no es una teórica, sino son notas para que ustedes después las vean, las analicen, las traten de tenerlas, incorporarlas, es pensar en que Maxwell nos brindó, ¿sí? un esquema conceptual para entender de manera unificada, ¿sí? De manera así conceptual, muy linda, ¿sí? Todos los fenómenos electromagnéticos. Así que bueno, nada más, les queda a ustedes después repasar un poco, leer del libro y bueno, cualquier duda obviamente voy a dar consultas de esto. Bueno,